Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a la tercera sesión del movimiento no directivo para lograr la autogestión, que es la nueva generación de compromiso en las organizaciones. Esto es en el marco de la Cumbre Reimagina 2021, que pues reúne a todos los emocionados, apasionados que estamos en el tema, en el paradigma de las organizaciones horizontales, team, liberadas, brillantes, y en este caso, las no directivas, que es lo que nos tiene hoy. En la primera sesión estuvimos revisando cuál es el modelo que la no directividad propone o que desde Significados Compartidos y el Non-Directive Institute proponemos en función de la esencia no directiva del humanismo, de cómo hacemos para que las organizaciones vivan cada vez más y con mayor nivel los principios humanos de libertad, conciencia, responsabilidad, compromiso, todo lo que hemos estado revisando. En la sesión 2, para los que estuvieron presentes, si se acuerdan, estuvimos hablando sobre el fundamento, sobre la praxeología, la ciencia de la acción humana, cómo es que el humano tiene capacidad de darse cuenta, de tomar decisiones, de hacerse responsable. Y el día de hoy, pues estamos por arrancar nuestra sesión 3, que es hablar de la experiencia que ha tenido la gerente de recursos humanos, Tere Mesa, que ha vivido durante estos 2 años aproximadamente, en donde hemos hecho esta, digamos, transformación hacia la autogestión. Y pues para ello me encantaría platicarte primero de quién es Tere. Y esta es un poquito resumida pues, o sea, su semblanza, pero tiene mucho que compartirnos. Bueno, ella es Tere Mesa, es licenciada en Derecho, o sea, es abogada, maestra en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamérica de Puebla, miembro de la Asociación de Desarrollo Humano de México, certificada en el método trascendental. Trabajó en organizaciones como Walt Disney y pues otras que han formado su bagaje, si se fijan mucho desde compañías que brindan experiencias hasta cuestiones legales y bueno, también certificada bajo la metodología de Open Cards. Y pues aquí no lo pusimos porque la esencia de poner todo esto es que ella es gerente de recursos humanos en Tunalitec, donde además no solo tiene el rol de recursos humanos, sino también es o está en distintas embajadas, en la embajada de la cultura, en la embajada de la conciencia, donde se promueve desde distintas áreas, con distintos talentos, la implementación y llevar cada vez más y mejor el tema de Tunalitec el tema de la autogestión para llevarla a Tunalitec. Yo he hecho mucha química con ella, me ha gustado siempre que trabajamos juntos y pues para mí es un verdadero placer poderla tener aquí y que nos pueda compartir cómo es que ha vivido, hay otros que dirían cómo la ha sufrido esta experiencia, porque hay muchas cosas muy interesantes que compartir. No solo desde dónde lo vive alguien que puede estar apoyándolos, sino alguien interno. Y pues bueno, para no hacerla más de emoción, te dejo Tere y lo que yo le solicitaba a Tere es si nos puede hacer una pequeña explicación sobre qué es Tunalitec, o sea, a qué se dedica para poner un poquito de contexto ahorita y que nos haga sentido todo el resto de la presentación. Tere, bienvenida. Muchas gracias, Ángel, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción. Y pues yo encantada de haber sido invitada a compartir cómo he vivido esta implementación en Tunalitec. Y pues bueno, en Tunalitec nos dedicamos, somos líder en la comercialización de textiles especializados y accesorios para la fabricación de protecciones solares, arquitectura textil y decoración. El enfoque es la distribución de textiles para interiores y exteriores. Nuestros usuarios finales es un campo muy diverso, desde amas de casa que deciden renovar su sala hasta proyectos con despachos de arquitectos para hoteles y restaurantes. Y tenemos también una línea de protección solar, que es la marca Soler. Y bueno, ahí también tenemos productos que ensamblamos aquí en Tunalitec, como sombrillas, pérgolas, palillerías.
entre más productos. Y tenemos 3 centros de distribución. Uno está en Guadalajara, 2 están aquí en Cuernavaca, y a través de estos 3 centros de distribución, pues abarcamos todo el territorio nacional. No sé si le puedas dar clic a la siguiente diapositiva, Ángel, para que puedan ver parte precisamente de nuestra misión, que es crear espacios de convivencia saludables, rentables y de máximo confort. Y si le puedes dar clic a la siguiente, Ángel. Y este es un video, exacto, donde podemos ver varios de nuestros productos. Cortinas de caída vertical, toldos, entre otros. Un video muy breve, pero son algunos de los productos y el uso de los textiles que manejamos. Muy bien, Tere, muchas gracias por la presentación de Tunalitec y me gustaría explicarles un poco la dinámica de qué es lo que tenemos pensado o diseñado para esta reunión. Para los que están aquí desde el principio, lo que estructuramos es sesión 3 es con Tere Mesa, gerente de recursos humanos, y la sesión 4 con Alberto López, que es el director general, que ambos nos van a compartir su experiencia. Hoy Tere, la semana que entra Alberto. Y pues bueno, ya pusimos contexto de qué es Tunalitec. Ahora, solo para ampliar un poquito el contexto, voy a empezar yo con preguntas, que algunas poquitas que tengo aquí pensadas, y luego sobre la marcha vamos construyendo preguntas en función de lo que nos haga sentido para aprender más de una implementación de autogestión. Entonces, la invitación es, arranco yo con 3, 4 preguntas nada más, pero la idea es que puedan ir levantando la mano aquí en Zoom o que puedan ir mandando sus preguntas para que yo las pueda leer o si tienes ganas de abrir tu micro y preguntarlo tú mismo, entonces lo puedas hacer. Solo yo pediría que fuera con cierto orden, o sea, si se van levantando la mano, pues ahí se van acomodando en orden automático las preguntas, ¿no? Y listo. Por favor, aprovechen esto y que podamos aprender cada vez más. Entonces, bueno, ¿cuántas personas más o menos están en Tunalitec, Tere? Somos actualmente 38 personas. Ok, 38 personas. ¿Y cuánto tiempo lleva en el mercado Tunalitec? O sea, ¿cuánto? Este año, en octubre de este año, cumplimos 21 años. Somos Ok. mayores de edad como organización. Muy bien, muy bien. Oye, a ver, y previo a una implementación de autogestión, o sea, si nos puedes decir, en general, tu rol como en recursos humanos, ¿cuál es? Previo a iniciar con esta implementación, Sí. pues estaba enfocada más hacia la parte administrativa. Tunalitec ha ido creciendo, la verdad es que muy rápido, y inicialmente no había per se un área de recursos humanos, era más bien con un enfoque administrativo, y cuando ingreso se empieza a formar el departamento de recursos humanos desde un enfoque hacia el capital humano. Y pues bueno, a partir de ahí empezamos a retomar todo lo que ya se había avanzado desde la parte administrativa y empezar a darle ese avance y ese registro hacia lo que tradicionalmente hace un área de recursos humanos. Ok. ¿Cómo podrías describir, así brevemente, la cultura que se vivía en Tunalitec hace de 3 años para atrás? ¿Cómo la podría describir? Pues siempre se ha caracterizado por ser una organización con una calidez humana. Es antes pre-pandemia, pre-autogestión y autogestión, sí lo ha distinguido siempre con esa calidez humana. Pero hablando de estructura organizacional, pues sí, desde esta estructura tradicional, donde está el consejo de administración, después está el director general,
las gerencias, jefes y operadores, ¿no? Y bajo esa estructura tradicional, pues la cultura que esto implica, ¿no? En el sentido de que las decisiones las toma el gerente o las toma el jefe de almacén o en su caso el consejo de administración, dependiendo del tipo de decisión que se trate, es parte de lo que era la cultura. Ok, gracias. A ver, ¿y cómo podrías definir qué es la autogestión? Mi propia definición, yo diría que la autogestión es una forma de administrarte de una manera diferente, poniendo en el centro al ser humano. O sea, y hago mucho hincapié en que pone el centro al ser humano. No utilizo la palabra colaborador, no utilizo la palabra trabajador. O sea, pone en el centro al ser humano y siempre buscando el despertar de la autosuficiencia de las capacidades de la propia persona. Ok. Así, en la escala del 0 al 100, ¿qué tanto vives la autosuficiencia en en este momento tú? Del 1 al 100, pues creo que estoy arriba del 50, más en camino hacia ese 100. Ok. ¿Y cómo nos podrías compartir cuál ha sido el camino eh, desde que empezamos o desde que se empezó? ¿Cuál ha sido ese camino que se ha recorrido en función de la autogestión? Así como hitos o ciertas cosas que han pasado relevantes que nos puedas dar a entender cómo es que se ha implementado o están en el proceso, pues. Claro. Pues mira, el punto de partida tiene que ver con el clima laboral que se identifica en la bodega de Guadalajara. Donde se identifica obviamente un clima laboral con tensiones, con conflictos entre los colaboradores, no importando que fueran de diferentes departamentos. Y ese fue nuestro punto de partida, porque nos implicó perder a personas talentosas y que sumaban mucho a la organización. Entonces, a partir de ahí, mucho la postura de el director general, de Alberto, fue pues necesitamos hacer un alto, algo no está funcionando y tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, porque lo que se había aplicado anteriormente pues no había estado dando resultado. Entonces yo podría decir que ese fue nuestro punto de partida. Y creo que en general, para cualquier cambio, la gran mayoría de las veces ese es el punto de partida, cuando tienes un tropiezo fuerte o cuando estás en un momento de vulnerabilidad, esa propia vulnerabilidad es la que te lleva a tener la apertura a probar cosas diferentes. Okay. Porque es esa necesidad, o sea, necesito que esto ya no esté sucediendo, sea en la organización, hablando de estas tensiones y conflictos que tuvimos en la bodega de Guadalajara, pero hasta como personas, hasta que no tocas fondo, hasta que no vives una situación límite, el fallecimiento de una persona, un accidente, es hasta ese momento en el que te ves en la necesidad de buscar salir adelante y entonces tienes la apertura de mente y de corazón para decir, vamos a buscar otras opciones. Ok, entonces ese fue el punto de partida. ¿Y cuáles han sido como otros eventos grandes desde el punto de partida hasta el día de hoy? O sea, ¿cuáles son esas como grandes hitos o esos milestones que se han vivido? Pues aparte, ese fue, como les comentaba, ese punto de partida. Otro factor que influyó fue, Albert estaba estudiando en ese momento una maestría y dentro de los casos que le dieron, había uno de Ricardo Semler, precisamente, que él compartía mucho, que le había llamado la atención, y en ese caso, pues hablaba sobre
parte de lo que Ricardo Semler pone en su libro, en Maverick, ¿no? Entonces, en ese sentido, y creo que ese es otro de los hitos, que siempre hay un elemento que ayuda y que comparte ese conocimiento y que busca como meter el gusanito de la curiosidad. Y aquí gran parte se dio precisamente en este caso con Alberto, que siempre ha sido compartido en cuanto al conocimiento, ¿no? Y entonces va metiendo, yo le digo que mete como estos gusanitos de la curiosidad con diferentes colaboradores y despertar esa curiosidad para decir, oye, esto se escucha interesante, vamos a ver de qué más se trata. Y creo que ese es otro punto de partida, otro elemento indispensable que también se tiene que dar, ¿no? Que haya alguien que venga con esta propuesta, si no la tenía tan clara, pero sí tenía muy identificado el cómo buscar hacer las cosas diferentes, y obviamente empezó a, pues sí, a echar semillas, y hubo unas que se pescaron y hubo ese interés por empezar a investigar más y conocer más. Entonces creo que para mí ese sería otro momento. Fui una de las personas que se enganchó con ese estudio de caso, y de ahí la verdad es que despertó la nerd en mí, porque entonces me fui a buscar libros que hablaran sobre eso. Y eso también creo que es otro de los factores, el siguiente factor que voy a decir. Creo que el estar en constante comunicación, hablando aquí con Alberto, que es mi jefe inmediato, en esa comunicación y en esa confianza de decir, oye, encontré este libro, o él también compartía, encontré este podcast, a ver, escúchalo, a ver qué te parece. Y entonces nos compartíamos los libros junto con otros colaboradores para estar, pues sí, aprendiendo más de cosas que apenas íbamos descubriendo. Creo que ese es otro de los elementos que sí identifico en este camino hacia la autogestión. Y así poco a poco nos fuimos sumando a decir, me late tu proyecto, ¿no? Si lo tengo que decir, si Alberto venía con esta idea, con este estudio de caso, y que fuimos, pues literal, leyendo y comprando libros y escuchando podcasts y acercándonos también contigo, ese creo que fue otro factor importante para que el proyecto empezara a ganar seguidores. Muy bien. Estamos, fíjate, nos está preguntando algo Margot. Voy a hacer esa pregunta y después voy a una, para ponerles aquí un poquito de contexto. O bueno, mejor tú lo respondes, Tere. O sea, ¿dónde están? O sea, con respecto a tu ideal, tu estado ideal de autogestión, ¿dónde están? Y si nos puedes compartir también cómo es llevar esta autogestión donde hay áreas que están en pro de vivir este paradigma y convivir con otras áreas que todavía no tienen ganas de transitar. O sea, cómo es la convivencia en áreas de control y mando con áreas en pro de la autogestión, ¿no? Entonces, ¿dónde están y cómo es convivir con esto para ahora sí dejar de poner todo este contexto y ya nos vamos a la primera pregunta que nos lanza Margot? Claro. Pues yo creo que estamos más cerca de lograrlo. Es que me parece un poco tricky la pregunta, porque en mis estándares, con esta tendencia perfeccionista que estoy tratando de eliminar, todavía nos queda cierta distancia a lograr. Pero la realidad es que haciendo el recuento de los daños, diría Gloria Trevi, vamos mucho más avanzados. La verdad es que el tiempo en el que lo hemos logrado, me parece que ha sido un buen avance. Yo diría que estamos arriba del 50%, un 60%, pero me pasa, y perdón mis referencias, pero pues me sirven como ejemplos muy concretos. Me pasa como cuando empiezo a bajar de peso. Entonces, cuando tienes mucho sobrepeso, los primeros 10 kilos son piece of cake, o sea, no te cuesta nada. Pero los últimos 5 kilos son un dolor de cabeza. Entonces me parece que es muy similar a esta situación, como que los primeros pasos, este primer avance, no es que hayan sido tan sencillos, pero se han dado de manera mucho más fluida. Pero ya este último tramo que nos falta, yo lo veo similar a esos últimos kilos que te cuesta bajar cuando inicias
un régimen, un plan alimenticio. Okay. Y de respecto a la otra pregunta, pues creo es también muy parecido, es complejo y es un reto, el poder convivir y que coexistan círculos o áreas que van avanzando hacia la autogestión y círculos y áreas que por el momento no tienen interés en dar ese paso. De entrada es un reto porque tienes que buscar el balance para que se pueda seguir operando, respetando esta estructura de control y mando, pero al mismo tiempo impulsando los que sí están dando esos pasos para la autogestión. Entonces, sí es un reto encontrar ese balance, que a veces creo que se logra y después a la siguiente semana dices, no lo hemos logrado, pero el reto es eso, encontrar ese balance. Y pues sobre todo es el respeto a lo que decide esa área que por el momento no quiere dar ese paso. Digo, veo que aquí hay personas que seguramente son papás y mamás, y a mí me parece como con esas metáforas, ¿no? Es que yo sé que es bueno para ti, hijo, hija, ¿no? Y yo sé que es bueno para ti, hablando, no sé, desde una posición de dirección general, decir, esto de verdad te va a funcionar, pero el hijo, la hija, no quiero, no quiero. O sea, lo pongo en un ejemplo muy extremo, pero pues al final, pues hay que respetar, por un lado. Y por otro, hablando específicamente desde mi posición, sí es como cuando descubres algo que funciona, ¿no? Y puede ser desde medicinas, doctores, terapeutas que son buenísimos y que los recomiendas, oye, es que funciona y mira que yo logré y que hice esto. Y cuando una de las personas a las que se los dices, ya sea del doctor o del terapeuta o de la situación que se trate, te dice, pues qué bueno, pero no estoy interesada. No, es que mira, es justo lo que necesitas, te va a ayudar. Es un poco ese sentir, ¿no? El que estás con esta euforia de lo que ves que va funcionando y de lo que se va avanzando, pero que al mismo tiempo, pues la otra persona, pues es, insisto, como con los doctores, tú puedes recomendar al mejor doctor, que a ti te funcione muy bien, pero si la persona no está en ese momento, en esa necesidad, pues no hay oídos para escuchar. Y creo yo que es un poco lo que vivimos acá. Y el reto es respetar, ¿no? Y desde mi posición, respirar profundo y decir, estás eufórica, bájale 2 rayas y todo a su tiempo. Y así con esto respondo tu pregunta. Muy bien, muchas gracias, Tere. Sí, desde mi punto de vista, sí. Vayamos a las preguntas. Entonces, los invito a que ya sea o que levanten la mano o que pongan aquí sus preguntas, como ya lo hizo Margot, y nos pregunta, bueno, más bien te pregunta, ¿cómo dirías que fue la transición con el equipo? ¿Fue gradual? ¿Hubo algún obstáculo? Ha sido gradual y hemos tenido muchos obstáculos. Obstáculos, el primero yo creo y el más, creo yo que es el común, es el miedo. El miedo que tiene el equipo al escuchar un cambio, sobre todo que no es tan conocido, que no es tan popular, que relativamente es nuevo. Entonces, ¿cómo de entrada reconocer el miedo que puede vivir el propio colaborador ante este cambio? Una. Y dos, desde la implementación, desde los que participamos en la implementación, en mi caso fue como, no hay un by the book, o sea, no hay un manual que te diga paso 1, paso 2 y paso 3, por un lado, pero por otro lado no puedes dejar de seguir avanzando y poniendo ejemplos y poniendo prácticas. Entonces yo lo compartía mucho con mi jefe en el, híjole, qué temor, porque aquí no es como que, bueno, si no sale la receta, pues no importa, volvamos a probarlo, o sea, estamos hablando de personas. Entonces creo que ese es uno de los obstáculos, el que no te detengas a seguir poniendo en práctica lo que consideramos que va a sumar en esta implementación por el temor obviamente, a echarlo a perder. Creo que ese es uno de los obstáculos que hasta la fecha todavía seguimos viviendo. Creo que en mucho menor grado, pero que sí en un inicio fue uno de los obstáculos como el dar ese paso seguro, con esa seguridad, con esa confianza de vamos por buen camino. Y pues obviamente, como no hay un manual y no hay algo que diga, esto es lo que necesita Tonalitec para implementar la autogestión,
pues el reconocer que va a haber fracasos, pero que nos tenemos que sacudir el polvo y seguir adelante. Muy bien. Nos preguntan también, oye, ¿podrían recomendarnos algún libro o material para ahondar más sobre ello? ¿Qué recomiendas tú? Ay, pues sí, definitivamente. Todos los libros de Ricardo Semler, a mí el primero, que es el más viejito, el de Maverick, me gustó mucho porque de entrada él es brasileño con papás alemanes, pero al final tiene como ese toque latino. De los libros y de los autores a los que he tenido acceso, casi todos o son gringos o son europeos, pero el toque de Ricardo Sembler, o sea, sí se ve como la sangre latina, si se puede decir, que a mí me hizo mucho más sencillo identificarme con su perspectiva, por un lado. Y por otro también, cómo lo plantea él, no se va con medias tintas y lo dice tal cual, o sea, si lo tengo que decir como de una manera muy cruda, cómo lo fue viviendo él en el proceso de las empresas que tenía allá en Brasil. Ese es uno de los que yo recomiendo que sean como de los primeros que empiecen a leer. De entrada, en cuanto a libros, está obviamente el de Frederic Laloux, que es buenísimo, y podcast, también los podcasts, el de Significados Compartidos, con Ángel y Marco, es uno de los que recomiendo, el de Pancho Mora, pero también hay se me fue el nombre del otro podcast, ahorita voy a buscar y se los paso. Son algunos de los libros que puedo recomendarles. Gracias. Y nos preguntan, bueno, nos dice Margot, en relación al ejemplo que das de, como de bajar de peso, dice el punto de equilibrio entre todas las áreas, altas y bajas, como cuando quieres dejar el régimen alimenticio, ¿no? A ver, Carlos nos dice, hola Teresa, gracias por tu entusiasmo. Me gustaría preguntarte, ¿dónde ves las ganancias de la autogestión en la organización? Ay, la verdad es que son muchas. Y eso es lo que hace que uno no se desanime cuando hay tropiezos. Creo que el primero y de los que a mí de manera personal me motivan mucho y para mí es una ganancia muy rica, es el de generar un entorno de confianza. Creo que en mayo de este año participé en un taller que hablaba precisamente de este enfoque de entornos de confianza en la organización. Y el hecho de que un colaborador, de entrada se genere un espacio, un foro para que el colaborador tenga voz y voto, y que de las cosas más padres es que se da voz a la emoción del colaborador y del jefe, se da voz al sentimiento, o sea, no es algo que se reprime. Y eso es un parteaguas, porque pues no estás con máscaras. Entonces, el dar ese paso, que un colaborador tenga la valentía de dar ese paso, mostrarse sin máscaras, sentirse en confianza para compartir cómo viene y cómo se siente respecto a una decisión de operación, una decisión de proceso, ha sido muy rico porque te permite pues conocer al que tienes enfrente. Y suena súper cliché, pero es muy rico y es muy transformador el poder conocer de manera profunda a la persona, sin que implique que sea tu compadre, o sea, porque no necesariamente te lleva a eso, pero que den ese paso para mí es una de las grandes satisfacciones y ganancias. Te menciono esa, que es como la más cursi, pero ya siendo como más concreto, pues ha habido más. Decisiones, por ejemplo, el año pasado con la pandemia, que fue obviamente un tema que pegó a todos y que la decisión no se toma desde este líder de toda la organización o desde los accionistas, sino fue una decisión que se abrió a todo el equipo y que el equipo decide, ¿sabes qué? No queremos que se dé de baja a nadie, mejor todos hacemos una reducción de nuestro salario para garantizar que nadie pierda su chamba y cada quien eligió qué porcentaje iba a reducirse para garantizar eso. Para mí es otra de las grandes satisfacciones. O sea, ahí es donde ves
que esto sí funciona, que este compromiso de colaborador no es de dientes para afuera y también el compromiso de la organización no es de dientes para afuera. Digo, al final hicimos ese ajuste, todos nos apretamos el cinturón y cuando digo todos va desde el líder principal o director general en una estructura tradicional hasta el operador con el porcentaje o la aportación que podía hacer. Y esto fue pues voluntario, no se forzó a nadie. Quien no podía hacerlo, tuvimos un caso por compromisos económicos que tenía, pues no lo hizo y no fue un juicio ni una crítica, al contrario, creo que lo que predomina, y en ese momento lo que predominó fue esta empatía. Entonces, por mencionar una de las ganancias, la otra es que pues le das voz al colaborador, tenemos voz y entonces se van empoderando, que no es una palabra que me guste mucho usar, pero bueno, al final van teniendo el valor para decir lo que piensan, para proponer, y de ahí se han tomado decisiones. Una de esas decisiones, por ejemplo, es que se eliminaran varias sesiones tácticas, y eso se dio porque 1 o 2 colaboradores levantaron la mano sin el temor de ser juzgados, con esta confianza de decir, yo considero que esto no está sumando, está teniendo este impacto en, y a partir de que estos colaboradores tienen esa voz, lo externan, se abre a la conversación para todo el equipo, se analiza y se toma esa decisión de ir eliminando reuniones que no suman. Pero, pues bueno, son algunos de los ejemplos que les puedo compartir. Gracias, Tere. Y mira, Sandra nos dice, dice, a lo mejor ya lo compartiste, pero ¿dónde inició la conciencia, la necesidad de moverse hacia esta dirección? ¿O qué lo detona? ¿Y qué contexto se dio para que sucediera? Sé que ya has contestado algo, pero no sé si quieras complementarlo. O sea, ¿dónde inició la conciencia o qué lo detonó? Sí, lo compartí en un inicio que tenía que ver con tensiones y conflictos que tuvimos en la bodega de Guadalajara y este fue el detonante donde perdimos talento que sumaba a la organización y este fue el detonante para pues mirar hacia otro lado y buscar hacer las cosas de manera distinta. Complementando, en ese momento no fue volteamos autogestión y nos fuimos hacia la autogestión, o sea, no fue así de padre. Fue un proceso. Primero iniciamos con una consultoría donde nos guiaron para generar herramientas y espacios en donde los colaboradores pudieran externar inconformidades de una manera constructiva y empezamos con esa implementación que fue a través de Ángel y en otro despacho en el que estaba en ese momento Ángel junto con Marisol, que es Olipocho. Y bueno, ese fue como nuestro primer paso. Y de ahí, que fue, yo diría que nuestro primer contacto con este capitalismo consciente, sin saber que se llamaba capitalismo consciente, pero empezamos a caminar hacia ese tema de capitalismo consciente y empezándonos a empapar ahí fue que ya, lo vuelvo a repetir, Alberto había tenido un caso en la maestría donde hablaba Ricardo Semler sobre su empresa y de ahí también se complementó con Ángel, que vio la oportunidad de oro para ofrecer o proponer este tema de autogestión. Gracias, Tere. Oye, Antonio Ávila levantó la mano. Antonio, ¿quieres abrir tu micro? Antonio, no sé si estás ahí. Ahí está. ¿Tienes el micro apagado? Sí, ya, listo. Lo que pasa es que hubo aquí una llamada imprevista. Mira, bueno, buenas tardes a todos. Me quedan 2 preguntas que quisiera contestarte a Tere. La primera, ¿qué es lo que hacen para seguir adelante en esta parte de cuando ven los fracasos, los retos que no se cumplen, que van en retroceso, todas estas partes que son difíciles para desanimarnos fácilmente? Y la otra pregunta, Se te volvió a mutear. sé que sigue la parte de la formación técnica, los conocimientos, desarrollando habilidades, pero ¿qué otra cosa hacen diferente en su acompañamiento a las personas
que complementan o que favorecen este ambiente de confianza, esta nueva forma de convivir en la organización y que hace que las personas tengan ese compromiso hacia la organización. Esa es mi pregunta. Gracias. Pues mira, la primera, ¿qué hacemos para cuando no están saliendo bien las cosas? ¿Cómo nos, o sea, no desanimarnos ni decir, pues hasta aquí llegamos? Definitivamente, abrazo grupal aplica, obviamente no físicamente por el tema de pandemia, pero somos varios colaboradores los que participamos y eso ayuda mucho porque difícilmente todos estamos en la misma frecuencia, hablando, si lo tengo que poner en extremos, todos coincidimos, o sea, es difícil que coincidamos estar en el mismo desánimo. Entonces, el hecho de que seamos varias personas permite que puedas tener contención con otro colaborador. Entonces, siendo muy concreto, si yo tengo un momento de desánimo porque algo no salió, una atención o una implementación o una práctica fue un fracaso, que ha pasado, obviamente, yo sí soy, y pues sí, uno es así, ¿verdad? Hay que reconocerlo. O sea, literal, sí me voy como, o sea, no a llorar, pero a lamentarme con, en este caso, con Alberto, y si no es con, y literal, ¿no? Y es que cómo es posible, y me desanimo, y no sé qué, y no sé cuánto. El tener estos espacios, y vuelvo a lo mismo, o sea, al final, pareciera cosas como obvias, pero que en las organizaciones no las tienes. En casa, cuando te va mal en el trabajo, vas y te desahogas con tu pareja, o con tus papás, o con tus hermanos, ¿no? Y aquí en la organización, algo que va cambiando en el tema de la autogestión es que no te sientes restringido a mostrarte así con tus compañeros de trabajo. Y hablando de los que estamos en esta implementación, no hay ese temor a decir, híjole, ¿qué van a decir de que yo estoy desanimada porque no está saliendo de la autogestión? Al contrario, es como, no, o sea, necesito entorno de confianza, espacio seguro, lo que diga aquí, por favor, que no salga, estoy hasta el gorro, estoy hasta la madre, ya no los quiero y no sale, etcétera, pero tienes esa confianza de mostrarte tal cual eres. Entonces creo que eso ayuda mucho. Obviamente lo pongo muy extremo, aunque algunas veces no tanto, pero y otros colaboradores también, cuando están teniendo sus momentos down, el tener espacio, que obviamente no solo la escucha y el desahogo ayuda a que no te eches para atrás, pero definitivamente es un factor que sí te permite sacarlo de tu sistema. Si bien eso no es el trampolín para que vuelvas otra vez con toda la energía a dar esos pasos, pero sí es el espacio que te permite sacarlo de tu sistema y que no te esté drenando energía. Y eso creo que es un primer paso que ha ayudado. Y lo otro es revisar los pasos que vamos a seguir. Habíamos dicho que iban a ser 6 y vamos en el tercero y nos dimos cuenta que no funcionó o que fue un fracaso. Entonces vamos a revisarlo. Y eso también ha sido, la verdad, muy favorecedor porque no lo tomamos como que está escrito con sangre y en piedra y entonces ya no se puede modificar. Esa flexibilidad ha ayudado mucho a que tengas confianza, a que no es el fin del mundo y que podemos revisar eso que no pasó para que veamos cómo sí lo vamos a hacer funcionar. Esa es una pregunta. Y la otra ya no me acuerdo cuál era. La otra va enfocada a que, ¿qué es lo que hacen adicional a lo que se maneja en la organización, que es formar en conocimientos, formar en habilidades? La parte del acompañamiento, ¿qué hacen diferente? O sea, quizá entra dentro de la capacitación o de la educación, pero yo creo que sería algo como especial, me imagino, pues, ¿qué hacen diferente para que ellos mismos, las personas, vayan teniendo esa confianza, vayan creciendo, vayan animándose, vayan integrándose, que no es meramente aspectos de darles un curso, de darles un taller, de habilitarlos en alguna cierta habilidad? Entonces, ¿qué otras cosas hacen para acompañar a las personas y que crezcan? Porque creo que hay un crecimiento personal interno. Entonces, no sé ahí qué hacen para hacer eso. Ya, pues son varias prácticas. Yo hago burla, que podríamos decir que es parecido a terapia, pero son varias prácticas. Una de esas prácticas, o sea, al final, como lo he vivido desde Recursos Humanos aquí en Tonalitec,
el punto de partida es la confianza, al igual que el ego. Entonces, el reto principal es trabajar con el ego del colaborador, o sea, y hablando de mi persona, es trabajar con mi ego en la medida en la que tenga conciencia y claridad qué es lo que me está impulsando las decisiones, si está predominando pues mi ego o cómo estoy reaccionando a las decisiones de otros círculos. Esto creo que es, o de otros departamentos, aquí en Tonaltec le llamamos círculos, es el estar teniendo estos momentos de conciencia en cuanto al ego. Y es uno, creo yo, de los retos más fuertes que se tienen en la implementación, porque desde posiciones de liderazgo, pues te cuesta trabajo el decir, ¿cómo? ¿Ya no se va a hacer lo que yo digo? ¿Cómo? Él piensa que sabe más que yo y me va a decir a mí qué hacer. Entonces, todo el tiempo es estar en constante conciencia de, está saliendo mi ego, está saliendo mi inseguridad, por un lado. Y por otro, mucho de lo que estamos buscando trabajar es en la confianza, pero esta confianza desde diferentes perspectivas, ¿no? La más básica es que yo como colaborador me sienta con la confianza de tener las capacidades para lograr lo que se me pide, por un lado, la confianza para que yo voy a tener con el equipo con el que trabajo y que sé que van a poder sacar la chamba en lo que sea que les toque, y la confianza también que el equipo me va a tener a mí en que voy a poder hacer lo que se me pide. Entonces, se trabaja mucho y todavía nos falta mucho, pero estamos muy enfocados en trabajar en este tema de la confianza, en las reuniones de trabajo y también en el ego. Claro que con el ego es mucho más delicado porque el que esté libre que aviente la primera piedra, ¿verdad? ¿Quién va a decir, no, está hablando de tu ego? Pero es estar teniendo estos momentos de conciencia. Gracias, Tere. Fíjate, dice Ana Antonieta, Gracias. dice Ana Antonieta, en ese caso se requiere tener mucha educación emocional para lidiar con tantos personajes. Eso nos comparte. Y sí, es correcto. Pues de entrada creo que uno de los pasos es que se le dé voz a la emoción y al sentimiento. Les puedo platicar, por ejemplo, hablando de las retroalimentaciones, que la forma tradicional es que el jefe te siente y ya desde que dices, no te van a dar retroalimentación, a ver en qué estoy mal, a ver si no me corren, que es como la tendencia, ¿no? Y el darle como ese twist a la retroalimentación, buscando que en realidad el que hable sea el colaborador. Y lo más valioso es que, aparte de que hable el colaborador, es que se pone en la mesa el sentimiento, ok, y tú, jefe, ¿cómo te sientes de que yo estoy logrando esto? Tú, jefe, ¿cómo te sientes de que no lo estoy logrando, no? O jefe, entérate cómo me siento de que estoy logrando esto, y jefe, escúchame cómo me siento de que no estoy logrando esto. Entonces, eso lo lleva como a otra perspectiva y en otro nivel que te permite empezar a tener conciencia o esta madurez emocional que mencionaba Margot. Ana Antonieta. Ana Antonieta, perdón. Muy bien. Yo tengo preguntas, ¿eh? ¿Alguien quiere abrir su micro? Porque si no, yo traigo varias. A ver, en lo que alguien se anima, si nos puedes compartir, hay algunas prácticas interesantes que han empezado a echar a andar. Una es cómo les ha ido con la autodeterminación salarial y cómo les ha ido con aquellos casos de intraemprendimiento. O sea, cómo les ha ido y qué han aprendido. Muy bien. Sí, pues la verdad es que han sido procesos que yo en lo personal, sobre todo con el tema de autodeterminación salarial, estaba con mucha temor. Y temor en el sentido de esto va a ser un despapalle y va a ser así el sangrerío por todos lados, porque el proceso de autodeterminación salarial no es otra cosa más que el presentarte en tu comité y decir que quieres un aumento y justificar por qué quieres el aumento, ¿no? Y ese comité, pues obviamente va a acordar contigo. No es que diga que aprueba si se da o no se da, sino más bien es que acuerda con la persona que lo solicita.
Y pues bueno, yo sí tenía como ese temor, obviamente, pues nunca lo habíamos vivido, y siempre el tema del dinero, siempre el tema del dinero es el tema más sensible que pueda haber en una organización, pero la verdad es que han sido experiencias muy padres y con muchos aprendizajes. O sea, en concreto, hemos tenido ya a la fecha 3 o 4 procesos de autodeterminación salarial y hemos aprendido. O sea, lo que aprendimos es que si bien hicimos una ruta de cuáles son los pasos que se tenían que seguir, uno de los aprendizajes es que debe de haber un acompañamiento con el colaborador que tiene esa intención de un coach no directivo. Porque ese acompañamiento con ese coach no directivo le va a permitir al colaborador a tener claridad de, o sea, por qué quiero pedir este aumento, tener claridad, o sea, es nada más yo quiero ganar más dinero y punto, o que se vale, ¿no? Pero como tener mucha conciencia, ¿no? Desde dónde lo voy a plantear y sobre todo que sea con este enfoque, que no sea desde este enfoque egoísta de pues porque quiero, ¿no? O sea, yo quiero ganar 100,000 pesos, sino más bien es esta conciencia de reconocer tanto lo que ha logrado como las metas que se va a poner o que se está poniendo para estas responsabilidades adicionales que está teniendo o para estos logros que ya tuvo. Entonces, este acompañamiento que en un inicio no lo habíamos identificado, nos dimos cuenta que sumaba mucho, que el punto de partida fuera tener un acompañamiento con un coach no directivo para que identificara su meta. Pues hasta el momento ha coincidido que quienes se han acercado y han iniciado su proceso de autodeterminación salarial fuera acordado. Uno de los aprendizajes precisamente fue ese, que los integrantes del comité no deciden, no tienen este lugar de juez y entonces a la cárcel o no a la cárcel, o sí o no, y no, al contrario. Y ha sido la gran sorpresa para el colaborador, ¿no? Todos llegan, pues obviamente es nuevo, pero llegan con ese temor de, es que no me lo van a aprobar, me van a decir que no. Y la sorpresa que se han llevado es que los integrantes del comité realmente están buscando el sí, o sea, cómo sí logramos que se dé, que se acuerde este proceso de autodeterminación o este aumento que estás solicitando. Entonces ha sido una sorpresa agradable para quienes han participado, y también aprendizaje para nosotros, porque al principio, pues, al no tener tanta claridad, pareciera que, pues entonces yo soy el juez que va a decidir que sí o que no, pero qué contexto tengo, pero qué información tengo, y poco a poco hemos ido puliendo las responsabilidades y la información que se requiere, no solo nosotros o quienes participamos en el comité, sino también del colaborador, porque hay pues todo un proceso donde tiene que investigar, y eso también ha sido un aprendizaje que ha valorado los colaboradores que han participado. O sea, ya no es tan sencillo como quiero ganar más y aquí estoy. O sea, hacen una investigación de cómo está esa posición en el mercado, en la zona, y hacen esta comparación y este análisis. La verdad es que ese es el gran reto y el gran aprendizaje para ambas posiciones, tanto el comité como el colaborador, es hay que analizar, y eso implica energía mental, ¿no? El estar analizando información. Y la otra también, el de tomar una decisión. El colaborador que decide levantar la mano toma una decisión y eso también requiere un proceso de conciencia, ¿no? Entonces ha sido muy rico. Gracias, Tere. Vuelvo a invitar a quien quiera abrir el micro o escribir. Si no, mientras yo te pregunto acá, con respecto a las embajadas, o sea, si puedes explicarnos en qué ha consistido las embajadas, cuál ha sido tu experiencia y el desafío. Y el tema de las embajadas, la verdad es que fue como el agüita de lluvia en mayo que dices, por favor, que ya llueve. Cuando llegaron las embajadas a esta propuesta de autogestión en Tunalitec, yo lo vi así como, esto es lo que necesitábamos. Inicialmente el tema de la implementación la llevábamos, o sea, con unos pequeños pasos, dirección general y una servidora, y después llega el proyecto y la propuesta de Ángel con las embajadas. Entonces, ¿por qué digo que fue como la lluvia de mayo que esperas con ansias que ya llegue? Porque el avance
es más rápido. Estas responsabilidades para hacer que las cosas sucedan en esta implementación se va viendo de manera mucho más rápida y los colaboradores que obviamente participaron en las embajadas fueron invitados, o sea, no fue a la fuerza, pero obviamente más cabezas piensan mejor que una, entonces hay un espacio de compartir ideas y de debatir ideas construyendo que enriqueció y aceleró y facilitó procesos. Entonces está la embajada de propósito, que tiene que ver con el destino organizacional y el balance scorecard. Está la embajada de decisiones, que trabajó en un manifiesto, que el manifiesto es como cómo nos organizamos internamente en Tonalitec, que eso para mí ha sido un parteaguas que ya se tuviera, o sea, es un antes y un después del manifiesto aquí en Tonalitec, al menos desde mi posición, porque ya queda muy claro para todos qué sí se vale hacer, qué no se vale hacer, y si no está, cómo se puede proponer, ¿no? La embajada de conciencia, que también trabaja con 2 formatos que ayudan a estos momentos de introspección del colaborador para decisiones que impactan aquí en la organización. Está también la embajada de acuerdos, que generan estas sesiones y espacios donde se escalan semanalmente o quincenalmente o mensualmente temas relevantes de operación. Está también la embajada de cultura, que obviamente tiene un impacto con cómo es que queremos que se viva desde la perspectiva del colaborador y en la operación, pero con el cliente, pero con el proveedor, que distinga a Tonalitec. Y me falta la conciencia de conocimiento, que tiene que ver con este aprendizaje continuo en temas de autogestión. Muy bien. Y a ver, no hay preguntas. Imagina que pudieras hacer un control Z, o sea, un regresarte y volver a iniciar. ¿Qué harías distinto? ¿Qué haría distinto? Pues lo primero es sí empezar desde un inicio con las embajadas, que en este caso no lo iniciamos con las embajadas luego, pero eso haría diferente. Y también empezaría a trabajar primero o sea, aquí iniciamos uno de los grandes pasos, déjenme organizar mis ideas, uno de los grandes pasos que creo yo que fue una buena decisión, pero que pudimos haber complementado es, el primer paso que dimos, o uno de los primeros pasos que dimos, que sí funcionó, fue el abrir información. Entonces, como seres humanos, no hay cosa que detestemos más que la incertidumbre. Nos choca la incertidumbre, bueno, según yo. No, sí, a todos nos choca la incertidumbre. Siempre queremos, en la medida de lo posible, saber qué va a pasar, paso 1, paso 3, ¿no? Y como colaborador, cuando se dan implementaciones, es así como, ay, a ver ahora con qué vienen. El hecho de que se abriera la información permite como ese voto de confianza para el colaborador en decir, o sea, si va en serio este cambio, 1, y 2, están compartiendo información que antes no se compartía. Y el hecho de que dar ese primer paso del lado de la organización, para mí creo que fue un paso importante y vital para generar, pues sí, esta confianza. Lo que no hicimos en ese momento es a la par detonar actividades que tuvieran que ver con esta confianza, con estas 3 perspectivas de la confianza que les compartía. Y creo que eso haría diferente. No dejarlo para después, sino más bien ponerlo al mismo tiempo, porque integraría muy bien cuando el colaborador se topa con que va en serio y que la organización da ese paso de abrir información sensible. Entonces ese momento clave para aprovechar órale, empezamos a trabajar en tu confianza, en la confianza con tu equipo, la confianza de tu equipo hacia ti. Eso haría diferente. Gracias, Tere. Y fíjate, esto no sé si te lo he preguntado alguna vez, creo que no, pero si te puedes acordar del momento más frustrante en todo este periodo, si es que nos lo puedes compartir. O sea, si
si lo quieres compartir, así es cuando dijiste, no, ya, hasta aquí, me regreso. Híjole, el momento más frustrante, pues, creo que no se ha dado solo una vez, o sea, sino es tal vez como la recurrencia, que es cuando no existe esta confianza y comunicación en el equipo. Entonces, es muy frustrante porque no te sientes con la libertad de decir lo que piensas y lo que sientes respecto al avance, en este caso, de la autogestión, y de señalar lo que no está funcionando, lo que tenemos que cambiar. Creo que es lo más frustrante cuando piensas, no, ya aquí todos hablamos neta y todos cuidamos las formas, obviamente, pero lo decimos, y que llega un momento en el que, y varios momentos en los que no siempre se vive con esa intensidad por diferentes razones. Para mí son los momentos más frustrantes en los que yo me echo para atrás y digo, ya, hasta aquí, voy a tirar la computadora en la ventana, hasta adiós, que se vayan. Porque incluso yo también, o sea, y por eso digo que hay diferentes razones, pero yo también me he identificado y me he cachado en momentos en el que estoy en este lapsus brutus en el que no tengo confianza en mi compañero y no me siento, y me cuesta trabajo mostrarme así de vulnerable con algo que no se ha logrado. Con mi líder también, ¿no? O sea, el darte cuenta que no todo el tiempo es color de rosa y que se vive esta comunicación plena o esta confianza plena, creo que son uno de los momentos más frustrantes, y que ha sido, o sea, en diferentes momentos, no con la misma intensidad, pero sí esos momentos de frustración. Ese es un contexto. El otro contexto es cuando el de la no coerción. Obviamente creo que mis antecedentes de abogada no me ayudan, pero muchas veces el decir, es que así tiene que ser y así se tiene que hacer y no me tienes que discutir por qué, han sido momentos frustrantes. Obviamente, porque sabes que a lo mejor se tendría que hacer así o se beneficiaría así, de repente sí te la piensas dos veces en decir, y si en este momento ponemos en pausa y yo les digo que se hace y después ya regresamos otra vez a la autogestión, es otro momento frustrante. Y pues creo que esos han sido los momentos más frustrantes, que si ahorita te estoy diciendo, no me habías hecho esta pregunta antes, pero creo que tiene muchísimo que ver pues en trabajar en ti mismo. O sea, creo que los momentos frustrantes, no siempre, pero tienen muchísimo que ver con el ego. Entonces, para mí, la clave sería estar en constante conciencia de quién está hablando dentro de mí. ¿Es mi ego o es el buscar que las cosas se hagan en beneficio de todos? Gracias, Tere. Miquel, mira, ya es muy noche allá en España y Miquel nos está acompañando. Gracias por estar acá y te pregunta, perdón. Dice, Tere, ¿hay una comunicación de primer nivel, entre paréntesis, información básica, datos, operativa, de proyectos y de programas, y una comunicación con corazón, o sea, de otro nivel, más empática, más cuidadora? Entonces nos pregunta si hay estos dos niveles de comunicación. En un inicio, primero fue esa comunicación que mencionas, Miquel, básica, que a pesar de que era básica, antes no se daba, hablando de compartir información, o sea, abrir información sensible de la organización, fue uno de esos primeros pasos, pero que sí ayudó, ¿no? O sea, sí ayudó a que el colaborador dijera, o sea, sí van en serio con esta implementación y a que nos dieran relativamente este voto de confianza. Y esa comunicación de información de corazón a corazón, que a mí creo que es la que más creo que influye para que se pueda dar este cambio, se empieza a dar. Y es parte de lo que estamos trabajando, anuncio no patrocinado, después del curso que tomé contigo, es parte de lo que estamos trabajando,
precisamente para generar este entorno de confianza, para hablar de corazón a corazón, sin el temor y con la confianza de mostrarte vulnerable, sabiendo que va a haber alguien que te escucha con empatía y que entre los dos van a buscar construir, que no siempre se da, que a veces te topas con personas que no están dispuestos a escucharte para construir, sino más bien desde una posición crítica, destructiva, pero sí, en ese camino vamos, Miquel. Oye, y en ese hilo, ¿cómo ha sido el afrontar conflictos? ¿Cómo ha sido desde mi perspectiva, desde mi posición o en general? O sea, el enfrentar conflictos. Sí, o sea, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo ha sido? O sea, es que uno de los, a lo mejor de las expectativas que se tiene es que va a haber menos conflictos al estar implementando esto. Sí, yo no sé por qué se crean unas expectativas. Tienes este mundo color de rosa. Disney nos hizo mucho daño y más si trabajé ahí, porque obviamente te haces esta expectativa de esto es lo ideal, de aquí ya no me voy a pelear con nadie, no voy a tener que pelear el presupuesto, pero no voy a tener que pelear con los de producción. No es cierto, es una falacia, pero vale la pena. O sea, vale la pena vivirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, de entrada, siendo como muy concretos con el tema de los conflictos, teníamos la parte de la teoría y las diferentes herramientas que la autogestión plantea, tal cual las comunicamos, muy así de, repitan todos, ¿no? Muy como cuando te enseñaban inglés en los 80s, muy así lo veíamos, el tema de la resolución de conflictos. Y de ahí ya fuimos evolucionando y aprendiendo a base pues de golpes en la cabeza, que fuimos identificando cuáles de esas metodologías para resolución de conflictos son las que le venían como anillo al dedo a Tonalitec. Y entonces de un mundo de posibilidades seleccionamos 3, método de escalera, IBPH, consejo, y nos dimos cuenta que las teníamos en el libro, muy bonitas, muy documentadas. Entonces el paso de decir, no le estamos haciendo caso, y les decimos a todos que se las aprendieran, pero nadie lo está aplicando. Y lo que hicimos y en lo que estamos trabajando es precisamente en promover esas herramientas. Y pues eso también ha sido pues parte del darte cuenta que no es que a través de la autogestión haya menos conflictos. Yo podría decirte que un buen termómetro es que si se dan más conflictos o tensiones, es una buena señal siempre y cuando se estén usando las herramientas, porque entonces quiere decir que el colaborador le está apostando a esa herramienta y dice, ok, sí, no me voy a deschongar, voy a usar esta herramienta, y a lo mejor sí hay más tensiones, sí hay más conflictos, pero si se están usando las herramientas, es un buen termómetro. Oye, Margot nos pregunta, ¿cuánto tiempo pasó desde que identificaron que era necesario integrar al sistema de autogestión hasta la planeación de transición e implementación? Ay, ¿cuánto? Pues no identifico el tiempo. Según yo fue como muy seguro de parte de Alberto en el que le hiciera sentido. Alberto, el director general, como que le hizo clic. O sea, tampoco fue una decisión de bote pronto, pero pues si mal no recuerdo, yo creo que como mucho habrán sido 2 meses en que se tomara la decisión. Y en el Inter, o sea, para tomar la decisión fue de su parte como el estar conociendo más sobre este tipo de gestión. Ok. Fíjate, dice Miquel en relación al comentario pasado, dice, ¿hay más tensiones o por fin son visibles? Me imagino que fue afirmación tal cual, ¿no, Miquel? O sea, no fue pregunta. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Tiene ganas de saber algo? Exprimir este tiempo con Tere.
Porque yo tengo una pregunta más. Yo tengo alguna inquietud, Ángel. A ver, una de las cosas que yo entiendo es que hay una diferencia radical, hay un modo distinto de operar en las compañías, ¿no? Que, que de alguna manera tiene que desmontar como el esquema tradicional de yo mando y tú ejecutas, ¿no? Es decir, para que funcione la autogestión necesitamos pasar a un esquema realmente de colaboración en donde desaparezcamos la jerarquía, porque a veces puede estar encubierta la jerarquía, ¿no? Es decir, aparentemente funcionamos como una organización horizontal, pero en realidad sigo programado para actuar como jefe o como empleado, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo se desmonta? ¿Cómo se produce ese cambio de mentalidad? Porque la programación es muy fuerte. Sí, pues la realidad es que sigue siendo. No podemos hablar en tiempo pasado. No podemos hablar en tiempo pasado. Seguimos trabajando en ese cambio de chip. O sea, lo que sí hicimos, y eso sí lo puedo decir en tiempo pasado, es cambiar esta estructura organizacional de esta piramidal, donde está el consejo administrativo, pero dirección general y demás. Eso sí, visualmente lo cambiamos y se presentó a los equipos, hablando de estos círculos colaborativos o células, por departamento, donde todos están de manera horizontal, ninguno sobre otro. Entonces, eso sí lo puedo decir que se hizo, se presentó al equipo, se explicó en qué consistía este cambio. Y hablando de este cambio de mentalidad, porque ya traemos este chip, pues efectivamente, por eso digo que seguimos en ese camino, porque por mencionar un ejemplo, en el caso de Alberto, que es el líder de toda la organización, yo me he cachado hasta la fecha todavía, como con esta posición de sumisión, si se puede decir, y en muchas ocasiones. Y lo más triste es que no me doy cuenta luego, o sea, me doy cuenta hasta un mes después de, qué bruta, pues si ya quedamos que no, ¿no? Pero la realidad es eso, o sea, todavía sigue pasando que lo sigues viendo con esta posición de jefe. Y por eso digo que seguimos trabajando. Y así como me sucede a mí, le sucede a más colaboradores con otras posiciones de liderazgo, de jefatura, y más si tú como persona todavía no identificas o tienes como consciente esta parte que yo vuelvo a sacar a la luz, que tiene que ver con el ego. Entonces, si yo sigo en mi chip de jefe, pero gerente, pero yo sé todo, y entonces, o sea, el clásico que te dicen, todos somos iguales, y nada que ver, o sea, lo dices en discurso, pero en la práctica, o sea, creo que mucho tiene que ver eso, en que no ha sido un cambio que ya se haya logrado, seguimos trabajando en dejar claridad y comunicarlo al equipo, y tiene muchísimo que ver, otra vez lo vuelvo a sacar, parezco un disco rayado, pero con la confianza y con la toma de decisión. Entonces, yo como lo asemejo es, bueno, todos tienen hijos, nietos, sobrinos. Si tú a un niño chiquito de 3 años lo llevas a la dulcería y le dices, escoge los dulces que quieras, como nunca lo haces, el niño puede pasar 2 horas que se va por todos los dulces, pero los deja, pero no, pero los abre, pero los chupa. Entonces, no estamos acostumbrados a tomar decisiones. Y en una organización con esta estructura tradicional, pues pasa lo mismo. Entonces, tú les dices y literal así de banderazo de salida, se toman decisiones y tú como colaborador tomas decisiones, te paralizas como, ¿en serio? ¿Y de qué sabor quieres el dulce? ¿De todos? Bueno, no, pero es que nunca he probado este. Entonces, creo que es esta combinación de confianza y que no sabemos y que no nos animamos a tomar decisiones en la organización. Y por eso es específico que en la organización, porque en nuestras vidas personales, pues obviamente tomas decisiones, ¿no? ¿Cómo voy a administrar mejor
el ingreso de la familia, a qué colegio voy a meter a mi hijo, si lo regaño, lo castigo por tal, o sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones, porque de que lo sabemos hacer, pero ya en una estructura laboral es en donde creo yo que vivimos esta metáfora, ¿no? Del niño de 3 años o de 5 años que lo llevas a una dulcería y antes no le dabas chance y entonces es como, ¿cómo? No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, es que, fíjate, me encanta. A ver, tú empiezas diciendo lo que para ti significa autogestión y me parece que pones los puntos sobre las íes, ¿no? Es decir, cuando uno entiende que la autogestión es organizarnos de manera diferente para poner al ser humano en el centro, ¿no? Eso es, ¿cómo te diría? Para mí esa es la prueba de fuego, ¿no? Es decir, no podemos hablar de autogestión sin hablar de una correcta comprensión del ser humano, ¿no? Implica dejar de verlo justamente como empleado, ¿no? Implica dejar de verlo como productor, como homo economicus, ¿no? Para verlo como ser humano. Pero qué retote, es decir, se dice fácil. Yo creo que la mayoría de las organizaciones, muchísimas organizaciones hablan de sí, las personas son lo más importante, pongamos a las personas en el centro, la gente es lo máximo para nosotros, pero no se dan cuenta de lo que dicen, ¿no? O sea, no se dan cuenta de lo que significa. O sea, hemos cometido el error de dirigir organizaciones sin saber qué son, sin saber qué significan las personas, ¿no? Sin tener una comprensión adecuada de lo que significa ser humano, ¿no? Entonces, pues implica una transformación enorme de todos, de los que dirigen, pero de todos y cada uno de los integrantes, porque es traer la humanidad de vuelta al trabajo, ¿no? Antes decíamos, ven y venga la mano de obra, ahora es, no dejes tu ser humano allá afuera, tráelo a trabajar, ¿no? Sí, claro. Y ser humano significa, pues, toda esa grandeza y también todas esas temores, todos esos broncas personales que traemos y heridas y cuestiones, como tú bien lo señalas, de tipo que necesitamos trabajar, ¿no? De aspectos del ego que necesitamos madurar, que necesitamos. Entonces, bueno, es maravilloso o me encanta tu enfoque por eso, por decir, a ver, no nos hagamos tontos, vayámonos al centro, ¿no? Y el centro son las personas, el centro es el ser humano. Pero cuánto trabajo hay de transformación y cómo tiene que seguir siendo esta la constante, porque ¿cuándo acaba uno de transformarse como ser humano, no? Ay, sí, nunca terminamos de transformarnos como seres humanos, que eso está padre, porque quiere decir que el límite es el cielo, pero pues creo que el gran reto es, a ver, ¿quién es el primer valiente que dice, yo me vengo a mostrar con toda mi vulnerabilidad? Ajá. Ese es el gran reto. Y pues cuesta trabajo, pero la verdad es que suena súper cursi y súper cliché. La verdad es que sí vale muchísimo la pena. Y creo que, he sido muy afortunada en poder estar en este momento, en esta empresa, en estas circunstancias y conocer y llega un momento en el que esto te apasiona y entonces ya comes autogestión, desayunas autogestión, respiras autogestión, ¿no? Te puedes saturar un poco a la familia, pero siempre hay mucho que aprender. A ver, Tere, un favorzote. Apelando a tu experiencia, yo creo que muchas organizaciones que están en camino a la autogestión se beneficiarían de saber, de conocer el recorrido que ustedes han hecho, porque me parece que están tocando aspectos fundamentales, aspectos medulares. Yo creo que es este tema de abrir espacios,
¿no? Es decir, a veces uno quisiera como la receta mágica para pasar a la autogestión, ¿no? Y es, dime las herramientas, dime el entrenamiento, dime el nuevo organigrama, dime el nuevo esquema de remuneración o cosas de estas. Pero creo que yo te quisiera preguntar, así como dejar el retote, para que el ser humano llegue nuevamente a trabajar, hay que abrirle espacios. ¿Cuáles son esos espacios que a tu juicio hicieron ustedes para que se empiece a develar esa maravilla que es el ser humano? Pues esos espacios son esos entornos de confianza, y a mí me gusta mucho ese término, para que puedas, en este entorno de confianza, es decir, que tú te sientas seguro o segura de mostrarte como eres. Obviamente, y lo que sí les puedo compartir es que en un inicio, cuando creábamos estos espacios o estos momentos y les decíamos, declara este momento un espacio seguro, es decir, que lo que vaya a decir en este momento ya no se puede salir de aquí, y si dicen que lo dije, lo negaré siempre. Esta es una frase que hago mucho burla en decirla, pero definitivamente es generar este espacio, este entorno de confianza, o en Tonaltec le decimos este espacio seguro. Y dos, casi siempre las primeras interacciones en estos espacios seguros era mostrar un poco de tu persona, pero mucho desde la perspectiva laboral. Y el gran reto es que, uno, crees este espacio y este foro seguro para que la persona se sienta con la confianza de mostrar su vulnerabilidad. Pero entonces el siguiente paso ya es el empujonzote que tienes que dar como organización, es decir, vamos a hablar aquí de emociones y sentimientos, y yo no quiero escuchar a la Tere de recursos humanos, no quiero escuchar a Tere desde la perspectiva de procesos, yo quiero escuchar qué está sintiendo Tere o cómo está, qué emoción identifica que tiene en este momento. Entonces, ese es el gran reto para poner en el centro al ser humano. Y que las organizaciones, pues la realidad, hablo de aquí de México, es que no, o sea, no tenemos ese chip. Porque aparte ese chip, ya van a empezar con sus payasadas, o quién sabe qué se fumó Tere, ya va a empezar con sus cursilerías, porque de entrada es como, si hablas de emociones, sentimientos, qué cursi, ¿no? En automático. Pero ese es, o sea, es crear el espacio seguro, que sea un espacio de confianza, que se garantice realmente ese espacio de confianza. Y el segundo es que sí tienes que dar ese empujón para decir, hablemos de emociones y sentimientos. Y ese creo yo que es el gran paso para empezar a poner en el centro al ser humano y no al trabajador y no al colaborador. Y el último paso, bueno, no es el último, el siguiente, es el de la escucha. Porque, o sea, que realmente cuando estés en este espacio donde un compañero tuyo, otra persona, está mostrándose y te está compartiendo ese sentimiento y esa emoción, es que tú tengas, pues literal, oídos para escuchar, porque en muchísimas ocasiones, reuniones familiares, personales o de trabajo, estás oyendo y realmente no estás teniendo la apertura para escuchar lo que el otro te está comunicando. Y ese es el gran reto también, ¿no? El tener oídos para escuchar, o sea, realmente estoy aquí, presente contigo, en palabras de Miquel, de corazón a corazón, de voluntad a corazón y de mente a corazón. Muchas gracias. Miquel nos pregunta, nos han enseñado a competir y a obedecer. ¿Cuál de estas dos enseñanzas perjudican más, en tu opinión, la autogestión? Las dos. La realidad es que las dos perjudican. Obviamente es mucho más cómodo obedecer. Es súper cómodo, porque de entrada te deslindas de la responsabilidad. Es como, si funciona, si no funciona, a mí ni me veas, eso fue lo que escogieron. Tal cual, eso fue lo que decidieron. Entonces, eso es muy cómodo, por un lado, y creo que es como muy común que se dé, y algo con lo que
se tiene que estar trabajando con el colaborador porque te deja en una zona de confort y pues bueno, te deslindas de esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo se trata de hacer conciencia en la persona en el, ok, sí, porque la realidad es que sí tienes esa ventaja, no podemos esconderlo, está súper cómodo que no tienes que agobiarte por si sale mal o por si sale bien. Pero si bien tienes, este es un escenario, también, y creo que aquí es el gran tema, es presentar, es de qué te estás perdiendo, ¿no? ¿A qué estás perdiendo acceso por tomar esta actitud cómoda de obedecer? Y te estás perdiendo de aprendizajes, de conocimiento, de crecimiento, ya no digas profesional, es más, de procesos de autoconocimiento, que para mí es una de las grandes riquezas de la autogestión, que se trata de crear espacios donde la persona empieza a conocerse y empieza a cuestionarse de realmente qué tan consciente, o sea, qué tanto me conozco. Y creo que eso es, por un lado, hablando de la obediencia. Y de la competencia, esa sí creo que hace muchísimo daño, que también se da mucho el estar compitiendo, y creo que aquí tenemos, o sea, creo que la raíz, hablando de la competencia en el trabajo, tenemos que trabajar con esta confianza y con esta autoseguridad, autoconfianza, autoestima. En la medida en la que yo me sienta plena con lo que soy, con lo que hago, con lo que pienso, con lo que siento, no voy a tener la necesidad de compararme con el otro. Al contrario, mi perspectiva es otra. Si yo me siento plena y trasciendo con lo que estoy logrando, lo que voy a buscar no es competir, lo que voy a buscar es contagiar. Oye, esto que estoy viviendo, quiero que tú también lo vivas. Y desde esta posición opuesta al egoísmo, y insisto, suena muy cursi, pero mucho desde esta posición amorosa en el, estoy viviendo esto, que es felicidad plena, y quiero amorosamente que tú también lo vivas. Y por decir amorosamente no tiene que ser cursi, pero realmente es buscar tu bienestar, buscar tu beneficio así como yo lo estoy viviendo. Gracias, Tere. A ver, yo tengo estas dos últimas, pero aquí todavía hay más. Una es, si ha impactado este mindset, este paradigma en tu vida, no le quiero llamar vida laboral, vida personal, o sea, en tu vida, y en qué medida ha impactado, ¿no? O sea, esa es la primera. Y la segunda es, ¿de qué te sientes orgullosa en todo este caminar? Sí, pues mira, definitivamente ha impactado. Y ha impactado muchísimo, o sea, y aquí es un anuncio no patrocinado, pero la verdad es que los jesuitas sí tienen ese toque como de, de tener estos momentos de introspección. Pero bueno, cerrado ese anuncio no patrocinado, creo que ese sí es algo que ha ayudado muchísimo. Y que ha hecho que el impacto en el caso de la autogestión sea como mucho más grande, porque hace clic, o sea, todo va como entrelazado. Si vienes con estas inquietudes de tener estos momentos de reflexión y de introspección, el tema de autogestión y esta implementación te lleva a eso, que no solo se da, como bien dices, o sea, en mi vida en general, definitivamente, y de la mano con el estar en terapia, pero en cursos, pero buscando y leyendo y escuchando podcasts, claro que sí ha tenido un cambio importante. Y creo que de los que les puedo compartir es que en el trabajo, no sé por qué me río, pero en el trabajo me costaba muchísimo trabajo mostrarme tal cual soy, ¿no? Como esta posición, bueno, de entrada desde abogada, pues ya se imaginan. Bueno, creo que no soy la excepción a la regla con los abogados que son súper sangrones y que se sienten lo máximo. Me detesto eso de los abogados y creo que nunca lo he sido, espero nunca haberlo sido, pero en general, aún en posiciones de recursos humanos en las empresas y demás, no me sentía cómoda por esta concepción que tienes que ser el ejemplo y entonces
pero tienes que ser mesurada, pero el jojojo, pero sí, adelante, como con estas expectativas que se tiene del rol, ¿no? Y de las grandes liberaciones a través de la autogestión es que se vale, o sea, se vale ser Teremesa y nadie más va a ser Teremesa, o sea, van a venir muchas personas a cubrir esta área de recursos humanos y nadie, absolutamente nadie va a hacerlo a la Teremesa, porque solamente yo puedo ser Teremesa. Entonces, esto creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes y la verdad ha sido súper satisfactorio el poder empezarme a mostrar no solo en el trabajo, con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, tal cual soy. Y, ¿sabes qué? Están horribles mis metáforas, pero siento que es como para las mujeres, o sea, cuando traes una faja y que en el momento en el que te la quitas, o hablando también de los hombres, cuando llegas a la casa y ya te vas a acostar y te quitas la ropa, es ese momento de liberación y de sentirte cómoda y de estar suelto, o sea, tranquilo, cómodo. Ese ha sido el impacto de la autogestión en mi vida. O sea, qué vergüenza que este sea mi ejemplo, pero vamos a quitar la faja, la dejamos en desvestirnos y ponernos la pijama para dormir. Ese ha sido el impacto. O sea, sí que la Tere de antes, que estaba en faja y contenida, cumpliendo expectativas, la verdad muy tontas, pero pues, al final con ese chip vienes, y que no, y que ahora ya tal cual, pues incluso hasta con ustedes, ¿no? Los ejemplos que les doy, la faja, los dulces, tal cual, mostrarme tal cual soy, creo que ha sido de las grandes liberaciones y que me siento muy cómoda pudiendo expresar lo que siento y cómo lo pienso. Y antes no, la verdad es que antes tenía muchísimo temor, no solo en el trabajo, sino también con la familia, con mi pareja, con los amigos, expresarlo. Hacerlo a lo Tere Mesa, dice. Pues bueno, yo estoy muy agradecido, pero quisiera ver si hay alguien más que tenga ganas de comentar algo, compartir, preguntar. Pero ya cumplimos 90 minutos, que era lo que teníamos pensado. Pero pues, mira, está levantando la mano Sandra. Adelante, Sandra. Hola, muchas gracias. Pues yo nada más quería agradecerte muchísimo por tu testimonio, porque se vuelve como bien inspirador y compartirte que yo dirijo un colegio y en este colegio trabajamos de tal cual de esa manera. Tenemos ya un muy buen rato trabajando y no solo trabajamos como equipo, sino formamos a nuestros chicos que son adolescentes en el tema de autogestión como de manera muy, muy dedicada. Entonces, ojalá que por ahí luego podamos compartir prácticas también, ¿no? Se me hace que ese es una siguiente paso bien valioso, ¿no? Que así como estamos haciendo aquí, a lo mejor directamente, ¿no? Dentro de las organizaciones, a estos retos que nos hemos enfrentado, ¿no? Tú como recursos humanos, con recursos humanos. Es decir, pues por ahí queda la invitación también a que podamos dialogar más en petit comité, ¿no? Para poder, pues, compartir, ¿no? Todos esos retos que seguro nos hemos ido enfrentando y todo lo que ha implicado. Les comparto nada más, por ejemplo, nosotros ahorita toda esta parte de educación emocional y de gestión emocional me parece pues un tema central que le buscamos por años con muchos esquemas y felizmente vimos con el Instituto de Ecología Emocional, que es un instituto que nace en Barcelona y que además de en Barcelona está aquí en México, y arrancamos el proceso de certificación y nos certificaron como la primera organización emocional y ética y emocionalmente inteligente. Esto es una herramienta, por ejemplo, ¿no? Para una organización como la que estamos queriendo formar, es una herramienta súper valiosa, ¿no? Donde de una manera muy clara, a través de un modelo que me parece magistral, creado por los creadores del modelo de ecología emocional, pues complementa, ¿no? Son como estas herramientas súper, súper lindas y valiosas que vamos a encontrar en el camino, pero no quería dejar de agradecerte tu compartir y de que ojalá nos podamos luego compartir de manera más a lo mejor directa, ¿no? Como con ciertas cosas específicas, estaría lindo. Claro que sí, yo encantada.
por supuesto que apuntada para que podamos tener también ese petit comité y pues muy agradecida de poder compartir un poco de lo que hemos vivido. ¿Dónde está tu escuela, Sandra? Es justo lo que iba a preguntar. Perdón, ciudad en Guadalajara, México. Ay, Perfecto. ¿de verdad? ¿Cómo se Qué llama? gusto. ¡Qué buena onda! Sí, el ¿Cómo? Colegio Inglés Hidalgo. Ok. Perfecto. CIH, sí. Bueno, pues nada más invitarte que te incorpores pues a la comunidad de Reimagina 2030 porque justamente lo que estamos haciendo es conectar organizaciones, personas, movimientos que están haciendo cosas en línea de esta nueva forma de entender a las organizaciones. Y me parece que hay, como tú, hay casos en diferentes partes del mundo que están buscando lo mismo, ¿no? Cómo reformulamos, cómo reinventamos la educación, ¿no? Entonces, Así es. invitarte y mantente en contacto con nosotros, por favor, aquí en Guadalajara, pues Ángel Calderón, yo y otras personas estamos impulsando este movimiento para ir conectando precisamente con personas y con organizaciones que estamos impulsando esta nueva forma de entender las organizaciones, el trabajo, la educación, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, en eso estoy, claro que sí, encantada. Muchas gracias. Muy De bien. hecho, es un oasis encontrarnos, la verdad. Qué padre. Muchísimas gracias. Vamos a ir a visitarte, Sandra. Seguro. Aprovechando que estamos en la misma ciudad. Pregunta, ¿en Monterrey hay algún grupo? No sé si se refieran a Reimagina o a la escuela. No, me refiero a Reimagina. ¿Tú sabes, Marcial? Sí, bueno, hay varias personas en Monterrey que están siendo precursores en este movimiento. Ahí está, por ejemplo, en tema de educación, ahora que mencionaba Sandra, está Armando Estrada, que te invito a conocer el proyecto. Te metes a internet y busca Vía Educación. Es un movimiento muy interesante para ir incorporando a padres de familia, alumnos, etcétera, en un trabajo colaborativo. Hay varias personas que están haciendo cosas muy interesantes, por ejemplo, en transformación de organizaciones. Ahí está Eduardo Garza, ¿no? Que estamos haciendo ahí en el norte de Monterrey, del norte de México, con una empresa de autotransportes. Estamos implantando como esta metodología de este grupo español en Bilbao, de K2K, y creo que va a ser un caso estupendo de éxito aquí en el norte del país. En fin, pero por favor, la invitación a todo el público a que se conecte a través de Reimagina. Métanse a internet, pongan Reimagina 2030 y ahí van a encontrar esta comunidad de muchas personas en diferentes partes de España, de Brasil, de Hispanoamérica, que estamos haciendo todo este trabajo de conexión, ¿no? De interconexión. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Hay algo más? ¿Una pregunta más? Si no cerramos. No, agradecidísimo. Mira, hay una pregunta de Alberto. Spoiler alert, es el siguiente que viene la semana que entra. Alberto, por favor. No, para nada. Realmente para agradecerle a Tere la participación. A ver qué me deja hablar a mí la semana que entra. Ya diste muchas felicidades por la participación. Y obviamente a todos los que nos acompañan. Al final nosotros, desde un inicio, algo de lo que hemos querido hacer en Tunanitec es compartir con todos o los foros en los que nos inviten lo que estamos viviendo. Porque ahorita lo que comentaba Sandra, si no hacemos este intercambio, Marcial ahorita lo comentaba, ¿no? Este acompañamiento, compartir lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido, y no solo nosotros como los que tenemos a veces el poder de decisión de que las cosas sucedan, sino las personas que lo viven, porque a lo mejor nosotros terminamos teniendo idiotas
Y estas idiotas, pues al final las terminan culminando otras personas, ¿no? Y estas personas, Tere, que haga esto, pues lo apreciamos, lo apoyamos, y felicitarte, Tere, todo muy interesante, muchas gracias. Siempre es padre escucharlo desde este lado. Yo pensaba y decía, me meto, no me meto, me meto, no me meto, pero con lo que les mencionaba esta Tere de esta apertura que estamos teniendo, creo que el que yo esté aquí o no esté hubiera dado lo mismo. Tere hubiera sido quien es, no pasa nada, y lo único que yo no quería es, todavía pensando, ¿no? ¿Cómo lo verá Tere? Pero al final dije, pues si nos decimos todo lo que nos tenemos que decir, ¿qué más da? Y un gusto acompañarla. Qué padre, gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Sí. Pues listo, Bien. muchas gracias a todos, a los que se metieron, Lili, Lice, todos, muy buenas preguntas, a Antonio, a Antonieta, y hay personas que se fueron, que mandaron sus saludos y su agradecimiento. Y bueno, voy a dejar de grabar. Gracias a todos. Sí, si nos puede dejar sus datos